Al adentrarnos en las imponentes catedrales góticas, como la majestuosa Notre Dame de París, la impresionante Catedral de Colonia o la emblemática Catedral de Chartres, nos encontramos inmersos en un ambiente que trasciende la mera arquitectura. Estas magníficas construcciones, con sus altos arcos ojivales, vitrales coloridos y detalles meticulosos, nos transportan a un tiempo en el que la fe y la creatividad humana se entrelazaron en un intento de alcanzar lo divino. Las catedrales góticas, en su esplendor arquitectónico, constituyen un testimonio duradero de la habilidad y visión de las mentes maestras que las concibieron y de los hábiles artesanos que las hicieron realidad durante el período medieval en Europa. Es una expresión arquitectónica distintiva que se caracteriza por su enfoque en la verticalidad, los arcos ojivales, las bóvedas de crucería y los detalles exquisitos. La Catedral de Chartres, por ejemplo, exhibe una combinación excepcional de elementos góticos tempranos y tardíos, lo que la convierte en un referente para comprender la evolución y diversidad del estilo gótico en su totalidad. Al entrar en estas majestuosas estructuras, nos encontramos con un juego de luces y sombras, donde la luz se filtra a través de los vitrales, creando una atmósfera celestial que ilumina el espacio sagrado. Los vitrales, como los de la Sainte-Chapelle de París, son auténticas joyas artísticas, que cuentan historias bíblicas y transmiten mensajes espirituales a través de su luminosidad y rica paleta de colores. Estas ventanas de vidrio teñido no solo sirven como elementos decorativos, sino que también se consideran medios para comunicar la gloria divina y elevar las mentes y los corazones de los fieles. En cada detalle, desde los elaborados capiteles de las columnas hasta los intrincados tracerías de las ventanas rosetón, fue meticulosamente esculpido por manos expertas. Los maestros artesanos y los gremios de constructores, como los maons y los pierres, se esforzaron durante décadas y, en algunos casos, incluso siglos, para erigir estos impresionantes monumentos. La Catedral de Colonia, por ejemplo, tomó más de 6 siglos en completarse, siendo una muestra elocuente del compromiso y la dedicación de generaciones sucesivas. Creo importante destacar que, más allá de su estética impresionante, estas catedrales también cumplían una función doble y primordial. Social y religiosa, por lo que se convirtieron en centros de peregrinación y de puntos de encuentro para la comunidad. Además de albergar los servicios religiosos, las catedrales también servían como símbolos de poderío eclesiástico y como espacios para la expresión artística y cultural. Al pasear por las naves, nos encontramos rodeados de obras de arte sacro, como esculturas, frescos y retablos, que narran historias bíblicas y transmiten mensajes espirituales a través de la belleza visual, trascendiendo de esta manera el ámbito arquitectónico. Estas imponentes estructuras han resistido el paso del tiempo y han sobrevivido a guerras, revoluciones y desastres naturales, y aún hoy continúan maravillando y cautivando a los visitantes de todo el mundo. Son testimonios tangibles de la grandeza humana y del deseo de conectarse con lo divino. Al explorar estos tesoros históricos, nos sumergimos en un viaje a través de los siglos y nos acercamos a una comprensión más profunda de nuestra propia identidad y trascendencia. Las catedrales góticas son mucho más que meras construcciones arquitectónicas. Son expresiones monumentales de la creatividad y la devoción humanas, que nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con lo divino, a maravillarnos ante la belleza y a buscar un significado más profundo en nuestra existencia. A través de sus elementos arquitectónicos distintivos, como los arcos ojivales, las bóvedas de crucería y los vitrales, estas catedrales nos transportan a un mundo de espiritualidad y trascendencia. Son testigos silenciosos de una época pasada, pero que indudablemente siguen resonando en nuestra conciencia colectiva, recordándonos que, a través del arte y de la fe, podemos alcanzar las alturas más sublimes de la experiencia humana. Una mirada desde lo filosófico. Desde un enfoque filosófico, las catedrales góticas nos invitan a explorar las dimensiones más profundas de la existencia humana y a reflexionar sobre cuestiones fundamentales de la vida y la trascendencia. Estas magníficas construcciones arquitectónicas se convierten en símbolos poderosos que nos llevan más allá de lo material y nos incitan a cuestionar nuestra propia relación con lo divino, lo espiritual y lo trascendental. Una de las ideas filosóficas que podemos asociar con las catedrales góticas es el concepto de lo sublime. Según la filosofía estética, lo sublime es una experiencia que nos lleva más allá de los límites de lo ordinario y nos sumerge en una sensación de grandeza y admiración indescriptibles.
Al ingresar a una catedral gótica, nos enfrentamos a una arquitectura que desafía nuestra comprensión y nos envuelve en una atmósfera de misterio y asombro. Los altos arcos, las bóvedas celestiales y los vitrales que irradian luz nos transportan a un dominio que trasciende lo cotidiano y nos conecta con lo infinito. En ese momento, experimentamos una sensación de lo sublime, una mezcla de temor y fascinación que nos confronta con nuestra propia insignificancia en el vasto universo. Además, nos empujan a reflexionar sobre la dualidad inherente a la condición humana. Por un lado, observamos la grandiosidad y la belleza de estas estructuras arquitectónicas, que reflejan el ingenio y la creatividad del ser humano. Por otro lado, reconocemos la temporalidad y la fragilidad de nuestra existencia frente a la eternidad de la arquitectura gótica. Nos enfrentamos a la paradoja de nuestra capacidad para construir maravillas efímeras en contraste con la durabilidad y perdurabilidad de las catedrales góticas a lo largo de los siglos. Esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza transitoria de nuestras vidas y la búsqueda de significado y trascendencia en un mundo en constante cambio. Otra cuestión filosófica que se plantea al contemplar las catedrales góticas es la relación entre lo humano y lo divino. Estas estructuras arquitectónicas fueron concebidas como lugares sagrados destinados al culto y la adoración. Representan un intento de materializar lo inmaterial, de crear un puente entre lo terrenal y lo celestial. En este sentido, las catedrales góticas nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la fe y la experiencia religiosa, así como sobre el papel de la arquitectura en la construcción de significado y conexión con lo divino. Al recorrer las naves de una catedral gótica, podemos experimentar una profunda introspección y un sentido de asombro que trasciende las palabras. Estas estructuras nos confrontan con preguntas filosóficas fundamentales sobre el sentido de la vida, la relación entre lo humano y lo divino, y la búsqueda de trascendencia en un mundo finito. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia y a explorar las dimensiones más profundas de nuestro ser. En este sentido, las catedrales góticas se convierten en espacios filosóficos en sí mismos, lugares donde la arquitectura se entrelaza con la espiritualidad y nos invita a reflexionar sobre los misterios de la vida y la trascendencia. Una mirada desde lo psicológico. Desde una perspectiva psicológica, las catedrales góticas ejercen un profundo impacto en la mente y las emociones de quienes las visitan. Estas majestuosas estructuras arquitectónicas están diseñadas de tal manera que despiertan una serie de respuestas psicológicas y sensoriales en los individuos, generando un efecto notable en su bienestar emocional y espiritual. La grandiosidad y la verticalidad de las catedrales góticas evocan una sensación de asombro y admiración en los visitantes. Las altas bóvedas, los imponentes pilares y los intrincados detalles arquitectónicos despiertan un sentimiento de elevación y trascendencia. Al mirar hacia arriba, se experimenta una sensación de insignificancia ante la vastedad y la magnificencia del espacio, lo que puede conducir a una profunda reflexión sobre la existencia humana y el lugar de cada individuo en el universo. La luz desempeña un papel fundamental en la experiencia psicológica de las catedrales góticas. A través de los vitrales de colores, la luz solar se filtra en el interior de la estructura, creando un juego de luces y sombras que contribuye a la atmósfera mística y espiritual del lugar. Esta iluminación tenue y cambiante estimula los sentidos y evoca una sensación de tranquilidad y serenidad. La luz, en combinación con el olor del incienso y el sonido del canto coral, crea una experiencia multisensorial que induce un estado de calma y conexión interna. Además, las catedrales góticas ofrecen espacios de introspección y contemplación. Los bancos largos y silenciosos invitan a los visitantes a sentarse, a alejarse del bullicio del mundo exterior y a sumergirse en sus propios pensamientos y emociones. La acústica cuidadosamente diseñada amplifica el sonido del silencio, generando un ambiente propicio para la meditación y la autorreflexión. Este entorno propicia un encuentro íntimo con uno mismo, permitiendo a las personas explorar sus creencias, dudas y esperanzas más profundas. Es interesante destacar que las catedrales góticas también pueden despertar emociones contradictorias. Por un lado, la belleza y la majestuosidad de estos espacios pueden generar una sensación de admiración y alegría. Por otro lado, la oscuridad y el misterio que se encuentran en algunas partes de la catedral pueden evocar una ligera sensación de temor o intriga. Estas emociones contrastantes añaden una capa adicional a la experiencia psicológica, desafiando al visitante a explorar y reconciliar sus propias emociones y dualidades internas.
En definitiva, desde una relación psicológica, son espacios que impactan profundamente en la mente y las emociones de quienes las visitan. A través de su grandiosidad arquitectónica, el juego de luces y sombras, y los espacios propicios para la introspección, estas catedrales ofrecen una experiencia que puede promover la calma, la reflexión y la conexión espiritual. Son lugares donde los visitantes pueden explorar su sentido de existencia y encontrar una renovación emocional y psicológica. Una mirada desde lo antropológico. Desde una perspectiva antropológica, las catedrales góticas adquieren un significado aún más profundo, ya que reflejan la intersección entre la fe religiosa, la cultura y la identidad colectiva de una época y una comunidad. Estas magníficas estructuras arquitectónicas no solo son testigos de la historia, sino que también encarnan los valores, las creencias y las aspiraciones de las sociedades medievales que las erigieron, por lo que se convirtieron en el centro de la vida comunitaria en la Edad Media. No solo eran lugares de culto y adoración, sino que también funcionaban como centros de reunión, educación y celebración. Las festividades religiosas, como la Semana Santa y la Navidad, se celebraban con gran pompa y circunstancia en estas imponentes edificaciones, reuniendo a la comunidad en torno a la fe y fortaleciendo los lazos sociales, fortaleciendo la identidad de una ciudad o región en particular. Cada catedral gótica tiene características arquitectónicas distintivas y elementos decorativos únicos que las diferencian de otras. Por ejemplo, la Catedral de Notre Dame de Chartres en Francia se destaca por sus magníficos vitrales, que cuentan historias bíblicas y ofrecen una experiencia visual y espiritual excepcional. Por otro lado, la Catedral de Colonia en Alemania impresiona por su tamaño imponente y sus delicadas esculturas. Estas catedrales no solo eran símbolos de la presencia divina, sino también de la importancia y del prestigio de una ciudad o comunidad en particular. La construcción de una catedral gótica requería enormes recursos financieros y humanos, lo que implicaba la participación activa de los gobernantes, los comerciantes y los ciudadanos en general, convergiendo en un verdadero proyecto colectivo, el que unía a la comunidad y que generaba un sentido de orgullo y de pertenencia, accionando fuertemente en la vida diaria de las personas. Su arquitectura majestuosa y sus espacios interiores ofrecen un escape de la rutina diaria, proporcionando un entorno sagrado y tranquilo en el que los fieles pueden buscar consuelo espiritual y contemplación. Las catedrales también albergan tesoros religiosos y reliquias sagradas que atraen a peregrinos y visitantes de todas partes, generando intercambios culturales y económicos. Como podemos entender, las catedrales del estilo gótico son mucho más que meros edificios arquitectónicos. Desde esta mirada antropológica, representan la intersección entre la fe religiosa, la cultura y la identidad colectiva de una comunidad. Son testimonios tangibles de la historia y de la creatividad humana, reflejando los valores y las aspiraciones de las sociedades medievales. Estas imponentes estructuras arquitectónicas funcionaban como centros de reunión comunitaria, símbolos de prestigio y orgullo local, y lugares de escape espiritual en la vida diaria de las personas. Una mirada desde la femineidad. Desde una perspectiva del concepto de la femineidad y el simbolismo relacionado a lo femenino en las catedrales góticas, se puede apreciar una fascinante conexión entre la arquitectura y la representación de aspectos sagrados asociados a la feminidad. A lo largo de la historia, se ha atribuido a lo femenino cualidades como la fertilidad, la creatividad y la receptividad, y estas características se reflejan en la simbología y en los elementos arquitectónicos presentes en muchas catedrales góticas, cuyo diseño, con sus altas bóvedas y arcos ojivales, puede ser interpretado como una representación del útero femenino, el lugar donde la vida es concebida y nutrida. El visitante, al ingresar a la catedral a través de las grandes entradas ojivales, atraviesa una suerte de portal hacia el interior sombrío y uterino del edificio. Este simbolismo sugiere una conexión profunda con el origen de la vida y puede evocar una sensación de renacimiento espiritual, y en consonancia con las formas curvilíneas, como los arcos, las columnas y los rosetones, nos muestran representaciones propias de la femineidad y de la belleza. Estas formas nos evocan una sensación de gracia y de elegancia, y su presencia puede ser interpretada como un homenaje a la femineidad divina y a su influencia en la esfera espiritual. Una mirada desde la sexualidad y el esoterismo. En relación a la sexualidad como realización espiritual esotérica, se puede analizar el simbolismo presente en las catedrales góticas desde una perspectiva más profunda.
La representación de la arquivolta en la entrada ojival, con sus bandas concéntricas de perfiles y la clave de arco en forma de botón de rosa, sugiere una conexión simbólica con el clítoris, un órgano asociado con el placer y la energía sexual femenina. Esta simbología podría interpretarse como una invitación a explorar la sexualidad como un camino hacia la conexión espiritual y a la trascendencia, y que junto con el agua bendecida, representada muchas veces en forma de una concha marina gigante, nos retrotrae a la idea de la fertilidad y el nacimiento. Esta representación puede ser entendida como una invitación a explorar la sexualidad en el contexto de la creación y de la manifestación de la vida. En este aspecto, las catedrales góticas podrían ser consideradas como espacios sagrados donde se integran elementos de la espiritualidad y la sexualidad, invitando a los fieles a indagar en su propia conexión entre lo divino y lo terrenal. Resumiendo esta particular mirada, muy subjetiva por cierto, desde una perspectiva del concepto de la femineidad y el simbolismo relacionado a lo femenino, así como desde una perspectiva de la sexualidad como realización espiritual esotérica, las catedrales góticas presentan elementos arquitectónicos y simbólicos que invitan a la reflexión y a la exploración de estos aspectos de la experiencia humana. Estas edificaciones trascienden su función religiosa y se convierten en espacios donde la espiritualidad, la femineidad y la sexualidad se entrelazan, brindando a los visitantes la oportunidad de adentrarse en un viaje interior en la búsqueda de significado y de conexión con lo sagrado. Y es en este sentido que los elementos simbólicos presentes en las catedrales góticas adquieren un significado antropológico más amplio. La imagen de la Virgen María, omnipresente en la iconografía gótica, nos recuerda la importancia de lo femenino en la experiencia humana y su papel en la espiritualidad. Las gárgolas, con sus expresiones grotescas y su función de desviar el agua de lluvia, nos invitan a reflexionar sobre la dualidad de la belleza y la monstruosidad en nuestra propia naturaleza, convirtiéndose en espacios sagrados en donde convergen lo divino y lo humano. Son testimonios palpables de nuestra necesidad de trascendencia y nos invitan a explorar los límites de nuestra comprensión y experiencia respecto del mundo. Al introyectarnos dentro de estas obras de arte arquitectónicas, nos encontramos con un diálogo, casi eterno, entre lo finito y lo infinito, lo terrenal y lo espiritual, lo individual y lo colectivo, que nos lleva a cuestionar, a maravillarnos y a buscar un significado más profundo respecto de nuestra existencia. Desde la grandiosidad de la Catedral de Chartres hasta la serena elegancia de la Catedral de Estrasburgo, las catedrales góticas siguen cautivando magistralmente a los visitantes de hoy en día, para mantenerse como testimonios duraderos del genio humano y recordándonos que, a través del arte y de la devoción, podemos alcanzar momentos de trascendencia, los cuales nos conectan con lo divino. Estas estructuras arquitectónicas icónicas continúan inspirando a generaciones de todas las edades, invitándolas a contemplar lo imponente y lo etéreo en nuestra búsqueda constante de significado y de conexión con lo trascendental. Una mirada final. En cierta medida subjetiva, al explorar las catedrales góticas desde diferentes perspectivas filosóficas, psicológicas, antropológicas y simbólicas relacionadas con la femineidad y con la sexualidad, puedo apreciar la profundidad y la riqueza de estas construcciones arquitectónicas, no solo como magníficos testimonios de la habilidad técnica de la época, sino que también ocultan conceptos y simbolismos que nos llevan, consciente o inconscientemente, hacia una introspección espiritual, recordándonos la aspiración del ser humano por trascender lo terrenal y por conectar con lo divino, con la elevación del espíritu hacia lo sagrado, llevándonos hacia un estado de contemplación y de introspección, brindando un entorno propicio para la renovación emocional y para la búsqueda de significado en la vida de cada quien, como fiel testimonio de la importancia de la fe en la vida cotidiana, reflejando la dedicación y el esfuerzo colectivo de las generaciones pasadas, en donde la comunidad se reunía para celebrar su religión y para fortalecer su sentido de identidad y de pertenencia, y además, para reflexionar sobre la interconexión entre lo divino y lo humano al evocar la fertilidad, la creatividad y la sensualidad femenina, recordándonos que la espiritualidad y la sexualidad no son conceptos separados, sino que están intrínsecamente relacionados. En definitiva, las catedrales góticas trascienden su función religiosa y se erigen majestuosamente como espacios en donde convergen distintas dimensiones de la experiencia humana con lo sagrado, es decir, con la exploración interior y la inevitable conexión con la comunidad, para adentrarnos en una travesía hacia el autoconocimiento, hacia la trascendencia y hacia la apreciación de la complejidad de la existencia humana. Lic. Nelson J.